Bueno, yo me hubiera gustado poder expandir el discurso que acaban de tener en la Comunidad Valenciana en el 90 y algo, cuando se instauró los primeros programas bilingües. Desgraciadamente no podía ser. ¿Por qué? Porque la realidad de las comunidades bilingües, y sobre todo en este caso de las diglósicas, ahora explicaremos de qué estamos hablando, es muy difícil postergar o decir que otra lengua puede impedir que se aprenda bien una. ¿Por qué? Primero, porque no es así en los entornos bilingües, ahora lo vamos a ver, pero sobre todo porque si a alguien se le ocurre decir que el inglés no tiene importancia, pero sí que lo tiene el valenciano o el catalán, entonces, mal, se puede encontrar con problemas. Bueno, yo voy a explicar un poquitín el entorno en el cual se mueve un programa multilingüe en una sociedad bilingüe y concretamente la valenciana, porque no siempre todas las bilingües están en las mismas condiciones. Esto lo he puesto simplemente para prevenir, para que tengan claro que cuando estamos hablando de nacionalismos, cuando estamos hablando de particularismos dentro de un ambiente, y hay una serie de componentes que las cuales no se pueden obviar, lo que son los aspectos históricos, lingüísticos, culturales, emocionales están ahí. Y saldrá alguno, lo siento mucho, pero es que no se puede obviar. Si queréis luego ya esta tarde podemos hablar de ello. El problema que tenemos en las comunidades bilingües, primero es el problema de la legislación. La legislación en el Estado español es anómala, porque reconoce por una parte que existen diferentes comunidades con diferentes lenguas, pero luego no le deja a esas comunidades que tengan su propia lengua. Me explico. Valencia, por ejemplo, es una comunidad bilingüe, pero no puede, por ejemplo, poner que su lengua es el valenciano. ¿Por qué? Porque resulta que la Constitución, en su artículo 2, me parece que es o 3, obliga a todos los españoles a conocer el castellano. Con lo cual, los valencianos, los catalanes, los de Euskadi, todos tenemos que tener el castellano. No es venido mal, al fin y al cabo, porque así hemos aprendido dos lenguas y los dominamos, creo que bastante bien las dos. Pero, en cuanto a lo que es el desarrollo normal de una sociedad, y eso muchos psicolingüistas, sociolingüistas lo han ya dicho, no puede haber sociedades bilingües. Si miramos en Europa, no existen. Hay países que tienen diversas lenguas. El caso famoso de Suiza que se plantea, Suiza no es cuadrilingüe, tiene 4 cantones y cada uno tiene su propia lengua. Aquí en España eso no existe. Aquí en España hay todo un Estado que habla el español y una serie de autonomías que intentan que su lengua también se pueda aprender en las escuelas y se pueda potenciar. Entonces, ese es el problema de la legislación. Y luego, cuando las direcciones europeas, no voy a insistir porque yo creo que he hablado bastante antes, pero es que estamos yendo como si fuéramos aquí a perder el culo, permitidme, para hacer una cosa que no hay ninguna prisa de hacer. Y hemos visto como otros países de Europa no van por el nuestro camino, ni muchísimo menos. Entonces, no sé por qué tantísima prisa en llevar a cabo un programa que no hace ni puñetera falta en este momento. Luego, la realidad lingüística de los territorios bilingües, he dicho que es diferente. En España tenemos, por una parte, unos territorios monolingües, que se pretende que sean bilingües, con el inglés, cosa que también es un poquitín absurda. Yo estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Almansa, voy a cogerlo como ejemplo, es bueno, todos conocen Almansa, aunque sea por la nieve que cayó de ayer allí, está muy cerca de Valencia y hay mucha gente del Instituto de Almansa que después se va a estudiar a Alicante o a Valencia. Y entonces se encuentran con programas en la universidad en la enseñanza en valenciano.
y ellos tienen clase de valenciano en el instituto en Almansa por consciente de eso, y además porque saben que es una zona que es fronteriza, por lo tanto es perfectamente asequible y pueden aprender perfectamente el valenciano. Pero en fin, aquí el bilingüismo en los estados o las comunidades monolingües solamente puede ser inglés. Lo siento por vosotros. Los que somos bilingües sí que podemos ser bilingües como toca. Y que ser bilingüe como toca en esas comunidades. Pues conocer nuestra lengua, la que hablamos todos los días en la calle, con nuestros padres, con nuestra madre, con todo el mundo, y la que el Estado español nos impone por Constitución, que es el castellano. Bueno, tampoco pasa nada, también está bien que sepamos el castellano, puesto que es la segunda lengua en el mundo y que además vivimos en un entorno en el cual el castellano está muy presente. Tanto, no hay ningún problema en ese bilingüismo. Y se hace, ahí sí, como estaban diciendo los Juan Carlos y el compañero, de que... No, Juan Carlos, perdona, José Carlos. Yo sé que lo de Juan Carlos no te digo muy. Bueno, volvamos al tema. Ahí sí se hace, partiendo de ese famoso modelo de Canadá, en el cual se partió en la necesidad de un entorno francófono, como era el caso de Quebec, y se intentó crear, tanto en las zonas limítrofes como aquellas que quisieran en Canadá, que pudieran ser bilingües francés e inglés, que eran dos lenguas que estaban presentes, que están aún presentes en Canadá y que tienen una fuerza política cada una. Y entonces nosotros, en nuestras respectivas comunidades, no tenemos ningún problema en empezar la inmersión lingüística que llamamos, empezar con niños de 3 años, dándoles en entornos que son castellano hablantes, les damos valenciano o catalán o euskera o la lengua que sea, desde los 3 años, y poco a poco se va introduciendo la lengua mayoritaria, que es el castellano, y llegan perfectamente a ser bilingües a partir de lo que es la ESO sin ningún problema. Aquí hay compañeros de Cataluña que lo podrán corroborar como yo. Sobre eso no hay ningún problema. El problema son las diglosias. ¿Qué son las diglosias? Ahora lo vemos. Diglosia es un término que acuñó un señor sociolingüista, un tal Carl Ferguson, que dice que donde existen dos lenguas que están en contacto permanente, hay una que tiene un estatus y otra que tiene otro. Si esas dos lenguas tienen estatus diferente, se produce una invasión, diríamos, de una por la otra. En el caso de las comunidades bilingües y sobre todo de Valencia en este caso, supongo que deben de haber otras, como pueden ser algunas zonas de Navarra o algo, toda la zona de la franja de Aragón, estas zonas donde el castellano ya tiene una presencia mayor aún, puesto que en el caso de Valencia ha habido un proceso de castellanización muy grande, sobre todo en la capital, debido justamente a lo que estábamos hablando de las clases dominantes y clases dominadas. La clase dominante ha utilizado normalmente el castellano en las grandes ciudades, sobre todo Valencia, Alicante, y incluso Castellón, aunque menos, y poco a poco ha ido relegando el valenciano a zonas de barrios, diríamos, de gente menos, de clases sociales más bajas, y ha hecho que la lengua de prestigio sea el castellano. Por lo tanto, dentro de esa situación, por los factores que tenéis ahí, no voy a enumerarlos todos, si queréis luego os paso el documento, ha hecho una situación que es la que nos encontramos en Valencia, en principio, y supongo que en Cataluña debería de haber cosas bastante parecidas, allá por los años 80, cuando el señor Paquito del Nodo se fue a otro mundo por desgracia en la cama, ahora lo hubiera hecho en otros sitios, pero en fin, cuando se fue y llegó esta tan preciada democracia en la cual estamos viviendo ahora, nos encontramos en una situación diglósica, pero enorme. Todos los territorios bilingües, al menos los de lengua catalana, tanto Mallorca, Cataluña y Valencia, tenían unos problemas diglósicos muy grandes. Por lo tanto, el primer trabajo que planteamos fue la recuperación del prestigio de la lengua propia para poder eliminar ese elemento diglósico. Y se consiguió
por lo menos en Cataluña se ha conseguido mucho. En Valencia estamos en un proceso de conseguir bastantes cosas, pero claro, esto diríamos hasta que llegó el PP, prácticamente. Fue llegar, en el caso de Valencia, concretamente, el Partido Popular, y todos los avances que se habían hecho para equilibrar el peso de cada una de las lenguas, se fue al traste. Entonces, para suplir ese problema, se les ocurrió a algunas escuelas de... ¿Me quedan 5 minutos? Bueno, pues rápidamente. Se les ocurrió a algunas escuelas de la costa alicantina, en Calpe concretamente, de hacer la introducción del inglés, porque así obligaba, era una cosa un poquitín kafkiana, para así obligar a que la escuela tuviera un programa en valenciano, puesto que se pedía que tuvieran el mismo nivel en valenciano que en castellano, pero con el impulso del inglés, con el caramelo del inglés, sí que se apuntarían a ese juego. Ahora viene el momento en el que voy a dejarme este tema, porque esto es un poquito más largo, es para entender la realidad valenciana, porque es que si no se entiende muy mal el problema que tenemos, es la diferencia de territorios, porque esa diglosia no se vive de la misma manera, por ejemplo, en la comarca donde vivo yo, en la Ribera, que podemos considerarnos bilingües. Nosotros en la Ribera somos bilingües, hablamos igualmente castellano que el valenciano, sin ningún problema, pero eso no pasa, por ejemplo, en Valencia. En Valencia hablan normalmente el castellano y cuando van a la escuela algunos hablan el valenciano. Y en Alicante aún es peor. Ya no hablo de los territorios que son castellano hablantes, como es el caso pues, del Ripollet de Muz, de la zona de la Vega Baja, de la zona de la Valle de Ayora y compañía. O sea, la realidad lingüística es muy compleja en Valencia. Y dentro de esa, pues, han intentado resolverlo. El problema, para mí, y ahí sí que estamos aún bastante divididos sobre el tema. ¿Y por qué? Pues porque ha sido Compromís el que ha propuesto ese programa. Claro, lo que os decía antes, Compromís es un país, es un partido nacionalista que detrás lleva toda una gente que ya lleva desde el 82 intentando llegar al poder y por fin ha llegado. Y cuando ha llegado, los pocos logros que va a conseguir no quiere echarlos por tierra. Y entonces este decreto que tenemos ahí, que para mí es malo, y ahora os explicaré muy rápidamente por qué, está debatiéndose dentro de los mismos círculos de la gente, digamos, no de renovación pedagógica, pero sí, diríamos, más de izquierdas o más progresista, se está discutiendo sobre este modelo. Yo personalmente pienso que es malo y César nos ha dado la clave clara de por qué. Es un programa meritocrático. Según el programa que tú utilices en tu escuela, los alumnos que están en esa escuela llegarán a un nivel o llegarán a otro. ¿Quién podrá llegar a ese nivel? Aquel que esté interesado, primero, en impulsar al valenciano y aquel que tenga los medios. En este caso estamos llegando a un 0, no sé cuántos % de las escuelas valencianas, que son las escuelas cooperativas que están impulsando la enseñanza en valenciano desde antes de la democracia, porque son las únicas que son privadas, que están interesadas en impulsar al valenciano y que tendrán medios económicos para poder implementar este modelo, puesto que necesitan profesorado por el B2 que no hay en ninguna escuela. Las escuelas privadas que querrán simplemente lo tendrán que contratar, las escuelas públicas que lo querrán lo tendrán que preparar, lo que es bastante diferente una cosa que la otra. Entonces, esto solamente lo podrán hacer ellos. Las escuelas privadas, que es donde están realmente concertadas, si queréis llamarlas así, que actualmente están no impartiendo valenciano, están eliminando todos los programas que puedan ayudar al valenciano, se quedan en simplemente 3 horas para dar al valenciano, no se van a apuntar a este carro, porque les da igual que uno en la clase en las escuelas esas adquieran el A1, el C1 o el que sea de valenciano. El que sí querrán es ese B1 de castellano de inglés. Y ese B1 de inglés no les hace falta ir a la escuela para poderlo tener. Lo pueden tener en la escuela de idiomas, en la academia, en el British o en
cualquier otro academia que hay por ahí que preparen para poder luego hacer el examen. Con lo cual, no vamos a solucionar el problema de esa división que ya existe también, igual que lo han planteado en Madrid, entre los que pueden dar programas que de alguna manera les den un nivel de inglés. Falta saber también para qué si lo tienen en inglés, que es otro tema que hablaremos más tarde. Pero para poderlo tener, no van a poder llegar si no es con ayudas que las podrán tener aquellos que tengan medios, por una parte. Pero las escuelas que actualmente sí que tienen unos programas de enseñanza de valenciano buenísimos y que están dando unos resultados muy buenos, van a encontrarse con este impedimento de no poder tener profesorado preparado para poder llegar a llegar a esa excelencia que hay ahí. Por lo tanto, el programa es completamente meritocrático y difícilmente asequible. Y ya, para acabar, os pongo esto simplemente como prevención. Es un chiste y os lo leo. Está uno con una gorra azul sentado y dice: ¿tú crees que el skyline polucionado puede afectar a los hedge funds de la Comunidad Europea? Y el otro o la otra que está sentada con el sombrero amarillo le contesta: y yo qué sé, anoche celebré una beach party y estoy un poco out. Recordaros que la diglosia también puede ser inglés-castellano.